Resúmenes de las páginas 92 a 105 del libro de 100 años de soledad. La página 92 empieza diciendo que Amaranta no necesitaba andar cazando hombres. Ella le lleva los bizcochos al coronel Gerineldo Márquez porque le da a pesar que tarde o temprano lo fueran a fusilar. Lo dijo sin pensarlo, pero en esa época el gobierno hizo público la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez y las Fuerzas Armadas no entregaban a Riohacha. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, como si otras hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de su muerte. Su madre la consoló, le aseguró que el coronel Aureliano Buendía haría algo para impedir el fusilamiento y prometió que ella misma se encargaría de atraer a Gerineldo Márquez cuando terminara la guerra. Cumplió la promesa antes del término previsto. Cuando Gerineldo volvió a la casa, lo recibió como un hijo, le llenó de halagos y le rogó de todo corazón que recordara su propósito de casarse con Amaranta. Los días en que el coronel Gerineldo iba a almorzar, se quedaba jugando damas chinas en el patio de las Begonias con Amaranta. Úrsula le llevaba café con leche y bizcochos y se hacía cargo de los niños para que no molestaran. Gerineldo Márquez le reiteró su voluntad de casarse con ella. Amaranta lo rechazó. No me casaré con nadie, le dijo, pero menos contigo. ¿Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo? Porque no puedes casarte con él, le dijo el coronel Gerineldo. Aureliano José era hijo del coronel Aureliano Buendía y de Pilar Ternera, la cual se lo dio a Amaranta cuando estaba pequeño para que terminara de criarlo. Entre Amaranta y Aureliano José, a medida del tiempo se fue dando un amor, que ya no era ni de sobrino y tía, sino de hombre y mujer. Se dio un romance entre ellos dos, pero Amaranta lo acordó cuando vio que era un romance absurdo porque no podía andar con el sobrino. No solo por la edad, sino porque ella decía que solo faltó de darle seno pues para que fuera el hijo legítimo de ella. Aureliano José, que terminaba el adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Aureliano José acompañó a su padre a unas guerras, pero desertó de las tropas federalistas de Nicaragua. Se enroló en la tripulación de un buque alemán y apareció en la casa macizo como un caballo y peludo como un indio, con la secreta determinación de casarse con Amaranta, pero ella le huía y lo rechazó definitivamente. Ahí fue donde Aureliano José se fue a vivir una temporada a la casa de su madre Pilar Ternera. Poco después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante de jazmín con un niño de 5 años, afirmando que era hijo del coronel Aureliano Buendía y que lo llevó para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor. La bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no permitía llevar el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino. Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, pero la madre se opuso. 9 hijos del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. Todos eran varones. Llevaron muchos de mucha edad, de diferentes colores, pero lo que resaltó ahí era que todos eran varones. En menos de 12 años bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de la madre a 17 hijos del coronel Aureliano. Una noche Pilar Ternera le dijo a Aureliano que no saliera, que se quedara a dormir con Carmelita Montiel, y él le dijo que esperara hasta la medianoche. Se fue al teatro donde una compañía española anunciaba El puñal del zorro, que en realidad era la obra Zorrilla cambiada por orden del capitán Aquiles Ricardo. Aureliano José se dio cuenta que el capitán Ricardo con 2 soldados armados de fusiles estaban cateando la concurrencia. «Cuidado, capitán», advirtió Aureliano, «todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima». Aureliano José, que estaba desarmado, salió corriendo. «No le dispare, es un buen día», dijo uno de ellos. Eso desató la furia del capitán Aquiles Ricardo, le apuntó y le disparó. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años que acaba de bañarse con agua de azares, cuando sonó el disparo, Aureliano José, que estaba destinado a conocer la felicidad con ella, que Amaranta le negó, a tener 7 hijos y a morir viejo en los brazos de ella,
no pudo por el disparo inoportuno y por la mala interpretación de las barajas, porque en realidad esa noche quien estaba destinado a morir era el capitán Aquiles Ricardos, que en efecto murió 4 horas antes que Aureliano José. A principio de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Gerineldo Márquez, le confirmó que en efecto los dirigentes del partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar el armisticio, es decir, el acuerdo que iban a hacer para dejar de combatir y entrar a discutir una posible paz entre los dos partidos. Esta paz podría ser posible a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la amnistía general para los rebeldes que dispusieran las armas. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo y en medio de una tormenta de rumores contradictorias, el coronel Aureliano Buendía y 10 oficiales de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, llegaron sigilosamente a Macondo después de medianoche, dispersaron la guarnición, es decir, al grupo de soldados, luego enterraron las armas y destruyeron los archivos. Al amanecer habían abandonado el pueblo con el coronel Gerineldo Márquez y 5 oficiales. Fue una operación tan rápida y confidencial que Úrsula no se enteró de ello, sino a última hora, cuando alguien le dio un golpecito a la ventana de su dormitorio y murmuró que si quería ver al coronel Aureliano, que se asomara ahora mismo a la puerta. Úrsula salió a la puerta y apenas alcanzó a percibir el galope de la caballada. 10 días después de que un comunicado del gobierno y la oposición anunció el término de las guerras, se tuvieron noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano Buendía en la frontera occidental. Sus fuerzas escasas y mal armadas fueron dispersadas en menos de una semana, pero en el curso de ese año, mientras liberales y conservadores trataban de que el país creyera en la reconciliación, intentó otros 7 alzamientos. Una noche cañoneó a Riohacha en una goleta. Una guarnición sacó de sus camas y fusiló en represalia a los 14 liberales más conocidos de la población. Ocupó más de 15 días a una aduana fronteriza y desde allí dirigió la nación un llamado a la guerra general. Otras de sus expediciones se perdió 3 meses en la selva, en una disparatada tentativa de atravesar más de 1.500 kilómetros de territorios vírgenes para programar la guerra en los suburbios de la capital. En cierta ocasión estuvo a menos de 20 kilómetros de Macondo y fue obligado por las patrullas del gobierno a internarse en las montañas muy cerca a la región encantada, donde su padre encontró muchos años antes el fósil de un galeón español. Por esa misma época murió Visitación. Murió de muerte natural después de haber renunciado a un trono por temor al insomnio. Y su último deseo fue desenterrar debajo de su cama el sueldo ahorrado en más de 20 años y se lo mandaran al coronel Aureliano Buendía para que siguiera la guerra. Pero Úrsula no se tomó el trabajo de sacar ese dinero porque en aquellos días se rumoraba que el coronel Aureliano Buendía había sido fusilado en un desembarco cerca de la capital provincial. Un día llegó una noticia insólita: el coronel Aureliano estaba vivo, pero aparentemente había desistido de hostigar al gobierno de su país y se había sumado al federalismo triunfante en otras repúblicas del Caribe. Aparecía con nombres distintos, cada vez más lejos de su tierra. Después había de saberse entonces que la idea que lo animaba era la unificación de las fuerzas federalistas de la América Central. La primera noticia directa que Úrsula recibió de él en varios años de haber cedido fue una carta arrugada y borrosa que llegó de mano en mano desde Santiago de Cuba. «Lo hemos perdido para siempre», exclamó Úrsula al leerla. La primera persona a quien Úrsula le mostró la carta de Aureliano Buendía fue al general José Raquel Moncada, alcalde de Macondo desde que terminó la guerra. Moncada admiraba mucho al coronel Aureliano Buendía. José Raquel Moncada había hecho la guerra en la defensa de su partido y había alcanzado el título de general. En el campo de batalla, aunque carecía de vocación militar, al contrario, también como muchos de sus compartidarios, era antimilitarista. Él era un hombre simpático, inteligente, sanguíneo y fanático de los gallos.
El general Moncada y Aureliano Buendía se volvieron muy amigos, inclusive llegaron a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la influencia de los militares y los políticos profesionales e instaurar un régimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió el estado de guerra mientras no se proclamó un bando que se le había seguido consejo de guerra en ausencia del coronel Aureliano Buendía y había sido condenado a muerte. Se ordenó cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. En realidad, el coronel Aureliano estaba en el país desde hacía más de un mes. Precedido de rumores contradictorios, el propio general Moncada no creyó en su regreso, sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado del estado del Litoral. El 1 de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía con 1000 hombres bien armados atacó a Macondo y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, sonó un cañonazo rebelde que retumbó en todo el pueblo, pulverizó la fachada de la tesorería municipal. El general Moncada sintió que estaba librando una lucha perdida. Intentó fugarse de Macondo, pero fue capturado después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Aureliano le asignó al coronel Roque Carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra. Úrsula intervino en el consejo de guerra del general Raquel Moncada. Le dijo al coronel Aureliano Buendía que era el mejor gobernante que había tenido Macondo en años. Pero el coronel Aureliano Buendía dijo, no puedo arrogarme a la facultad de administrar la justicia. Si usted tiene algo que decir, dígalo ante el tribunal de guerra. Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales que vivían en Macondo. Todas exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. La dignidad luctuosa de Úrsula en la vehemencia de declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Pero aún así, a la medianoche, el general Moncada fue sentenciado a muerte.